Siglo XVII. Tras las ideas retomadas del medioevo, a principios de siglo cae el antropocentrismo y resurge el teocentrismo, dando inicio al barroco y sus diferentes temas. El primero siendo la apariencia engañosa. Esta habla de cómo no todo es lo que parece ser. El segundo siendo la fugacidad de la vida, y de cómo la vida es muy corta y de cómo la inevitable muerte está más cerca de lo pensado. La tercera siendo el desengaño, y cómo habla de la decepción obtenida tras haber descubierto la verdad sobre la vida y la pérdida de toda ilusión infantil. Los géneros. Esta expresa las inquietudes de la época, aunque conservó la métrica italiana usada en el renacentismo. Está dividida en dos subgéneros, los poemas populares y los poemas cultos. Los poemas populares eran aquellos escritos en lenguaje fácil y básico. Estos eran o romances o letrillas. La prosa barroca, al igual que la lírica, está dividida en dos subgéneros, la prosa del pensamiento y la prosa de ficción. La primera de estas consiste con fuerte crítica en la sociedad de la época por medio de la sátira y la caricatura. El segundo subgénero de prosa mencionado anteriormente es el de la prosa de ficción. Este consiste en obras de estilo novela picaresca. Una obra de prosa barroca muy conocida es Don Quijote. Por último, el teatro barroco. Este tuvo una fuerte evolución ya que gracias al escritor Lope de Vega y su fórmula para la comedia nacional, el teatro dejó de tener como objetivo la enseñanza al pueblo y se centró más en la entretención del público. Siglo XVIII. Se da comienzo a un movimiento denominado Ilustración. Este movimiento tiene como origen Francia e Inglaterra. La Ilustración tiene como principal característica el abandono de la fe como prioridad y la reemplaza por la razón, sustentando que lo único que puede hacer mejor el mundo es la razón y la educación. La literatura ante el neoclasicismo está basado en la sobriedad formal del arte clásico. Este impone diferentes principios. El primero siendo la razón como el único medio para elaborar una obra literaria. El segundo siendo el sentido docente de enseñar algo por medio de la literatura. El tercero es la perspectiva neoclásica y la escogencia de los temas clásicos más relevantes que deberían ser reintegrados a lo neoclásico. Por último, la integración de una literatura clara y abolición de los excesos de la literatura barroca. La prosa adquiere forma y este es el ensayo, el cual es el género en prosa más elaborado. José Cadalso, con su obra Cartas Marruecas, se destacó en la prosa de ficción. Se destaca en la prosa neoclasicista. Las fábulas aparecen como un subgénero. Las fábulas son literatura en prosa o en verso, las cuales dejan una enseñanza moral al final. La lírica continúa fomentando los principios didácticos establecidos. En esta se crean dos distintos tipos de poesía, la poesía social y filosófica, y la poesía clásica. La primera es influenciada por las ideas ilustradas de la época, y la segunda aplica los principios clásicos naturalistas. Juan Meléndez Valdés es el principal poeta neoclasicista por su obra Odas Anacreonitas. El teatro neoclasicista no tuvo mucho cambio, ya que se continuaron presentando dramas y comedias con el objetivo de entretener a las personas, como había sido planteado en el barroco. El único cambio que hubo en el teatro fue la perspectiva clásica impuesta por los ilustrados, donde se establecen 3 reglas nuevas. La primera es el respeto a las unidades de tiempo, lugar y acción. La segunda es la separación de lo trágico y lo cómico. Por último, la verosimilitud en la acción del decoro del lenguaje.